eso que al finalizar esta sesión debemos ser capaces de, ¿qué? De explicar, ¿no? De explicar los fundamentos de qué, de la estructura, de la morfología y de la clasificación bacteriana. Entonces hoy día debemos tomar 3 puntos de importancia, ¿no? ¿Qué cosa? La estructura, la morfología y la clasificación bacteriana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos como nuestro tema, tenemos introducción, vamos a hablar de la estructura, de la morfología bacteriana y como subtema, la clasificación de las bacterias. Entonces vamos a dar inicio, estimados. Cuando nosotros hablamos de bacteriología, todos sabemos que es una ciencia, ¿verdad? Pero esta ciencia es una rama de la microbiología en realidad, ¿no? Y lo que nosotros estamos estudiando es una microbiología clínica, ¿no? Entonces es parte de la microbiología clínica. ¿Qué cosa va a estudiar la bacteriología? La bacteriología va a estudiar en primer lugar la estructura de la bacteria. ¿Y qué cosa entendemos como estructura, estimados? ¿Alguien podría ayudarme? Cuando hablamos de estructura, ¿qué creen que vamos a estudiar de la bacteria? A ver. ¿Alguien que desee participar? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está estructurada la bacteria, ¿no? El citoplasma, el negativo, ¿no? Ok, José. Muy bien. José nos menciona que lo que vamos a estudiar es, pues, en sí lo que es el citoplasma, nos dice un poco también sobre la clasificación, ¿no? Pero cuando hablamos de estructura, nosotros nos vamos a hablar de estructura básicamente de qué? De todas las partes de la bacteria, ¿no? Su pared, ¿no? Las membranas, si la bacteria tiene cápsulas, si la bacteria tiene flagelos, todo lo que contiene una bacteria en sí, el material genético. Y como dijo, pues en realidad José, la estructura también implica el citoplasma bacteriano, ¿no? Entonces todo eso vamos a abarcar con lo que es la estructura bacteriana. Luego también lo que estudia es la fisiología y el metabolismo. Ustedes verán que no todas las bacterias tienen la misma fisiología, ¿no? Tampoco su metabolismo. Muchos a veces necesitan oxígeno, algunas sí, algunas no. Algunos son microaerófilos. Entonces el metabolismo bacteriano, incluso para el requerimiento nutricional, es diverso. Y de ello va a depender que lo podamos cultivar o no. ¿Sí? Luego también están los mecanismos de patogenicidad. Cuando hablamos de patogenicidad, mencionamos que una bacteria puede ser realmente una microbiota, puede ser un comensal, un oportunista, o podemos hablar también que una bacteria puede ser ahora la patogenicidad está ligada a qué? Exacto, no es igual, por ejemplo, hablar, imaginemos de Proteus. Proteus es una bacteria que tiene flagelos, por ende tiene movilidad. Así que cuando ingresa a la uretra, migra a la vejiga, rápidamente parece vida primaria. ¿Por qué? Porque es, por lo tanto, se le considera más virulentas, más patógena. Ahora, también la bacteriología va a estudiar la respuesta inmune. Porque si ingresa un patógeno al organismo, yo tengo que saber qué pasa con mi sistema inmunológico, cómo responde. Hay muchas bacterias que pueden burlar las defensas del organismo. Y realmente es sorprendente, por ejemplo, ver a estafilococcus que tiene la proteína A y cómo esta proteína A engaña a nuestros anticuerpos, que son lo máximo que podemos fabricar para poder atraparlas. Terminan siendo atrapados por estafilococcus aureus. Imagínense. Y eso lo vamos a estudiar en su momento. Así es que es importantísimo. Y aquí es que vamos a cosechar lo que ustedes han aprendido en el curso de biología. No necesitamos la participación. No es por nada que llevamos esa materia. Ahora tenemos que aplicarla, ¿sí? Y finalmente el diagnóstico microbiológico. Eso es lo que va a estudiar la bacteriología, el diagnóstico microbiológico. Bien,
Ahora, la pregunta es, ¿todas las bacterias son malas? ¿Son patógenas? No, por supuesto. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que valorar nuestra microbiota normal. El gran problema que se está suscitando a nivel mundial es que la gran mayoría de individuos andamos con una microbiota totalmente alterada. Y de ahí parten las enfermedades. Se han visto que se han descubierto que la gran mayoría de enfermedades radica en la microbiota, hasta las enfermedades autoinmunes. Se ha podido ver que cuando baja tu microbiota, realmente increíble se comienzan a desencadenar las enfermedades autoinmunes. Entonces, esa microbiota va a ser importante estudiarla, que la vamos a llevar en la tercera semana. Vamos a poder ver cuál es su importancia, cuál es la microbiota predominante, qué pasa con un bebé recién nacido, si es por parto, si es por cesárea, la microbiota va a cambiar radicalmente con el resto de su vida. ¿Bien? Ahora tenemos bacterias oportunistas. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros andamos colonizados. Pongamos como ejemplo Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría anda colonizado a nivel de las narinas. Tenemos alojado ahí porque en algún momento hemos inhalado, ha tenido alguien en la familia, de muy pequeños hemos quedado colonizados. ¿Nos causa daño? No, porque estamos bien, no tenemos aparentemente ningún malestar. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestro sistema inmunológico se ve debilitado por algún problema, estos van a migrar a la zona que es su zona blanco y van a causar el proceso infeccioso. Igual va a ocurrir con Neisseria meningitidis. También la gran mayoría tenemos a Neisseria meningitidis como colonizante. Esas bacterias que hoy están como colonizantes vienen a ser oportunistas porque están esperando su momento para poder desarrollar el proceso infeccioso. Patógenos diversos. Eso sí, una vez que ingresan a nuestro organismo, dependiendo del número de las unidades, van a poder desarrollar el proceso infeccioso, o de lo contrario, pueden ser atacados por nuestro sistema de defensa y pueden ser detenida la infección. Y entonces nosotros en este punto final tenemos que recordar, para que una bacteria pueda causar un proceso infeccioso va a depender de dos cosas importantes: del huésped y del ambiente. Si el ambiente le permite estar presente, va a poder multiplicarse, dividirse, y si el huésped está inmunosuprimido, este va a poder atacarlo y realizarlo. Entonces, la relación bacteria-huésped-ambiente es muy importante para todos los procesos infecciosos. Aquí podemos ver la estructura de una bacteria, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen a una salmonela, ¿sí? Y podemos ver nosotros que una bacteria, a veces nos imaginamos, bueno, en el caso de un bacilo, bueno, nos imaginamos un bastoncillo liso y pues ahí quedó. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar, en la estructura de una bacteria, la bacteria puede tener una cápsula. ¿Recuerdan ustedes en inmunología que decíamos? La cápsula es una estructura que va a burlar el mecanismo de defensa, porque el macrófago no la va a poder fagocitar. ¿Ven? Entonces ya tener cápsula, una bacteria, por ejemplo, Klebsiella, que es capsulada, ya de por sí es algo adicional en esa bacteria que la va a hacer fuerte frente a nuestro sistema de defensa. Tenemos la pared, tenemos la membrana plasmática, tenemos el nucleoide. ¿Por qué nucleoide? Porque no hay una estructura nuclear en sí en las bacterias. ¿Por qué? Porque estas vienen a ser células unicelulares procariotas, ¿no? Procariotas, ¿por qué? Porque tienen el material genético disperso en el citoplasma, de tal manera que pues no hay un núcleo verdadero, ¿no? Tenemos el citoplasma, tenemos en el citoplasma, por supuesto, los ribosomas, que cumplen una gran misión de síntesis proteica, ¿no? Y pues gracias a esos ribosomas también podemos hacer estudios moleculares, podemos identificar mecanismos de resistencia,
podemos hacer estudios filogenéticos, etcétera, ¿no? Y también vayamos ahora a la parte más externa, que muchas bacterias están dotadas de flagelos, están dotadas de pilis, están dotadas los pilis, los otros son las fimbrias, ¿no? ¿Qué sirven? ¿Para qué sirven esos pelillos, ¿no? Que son pilis, fimbrias, para la adhesión. Toda bacteria que está cargada de pilis y fimbrias, pues son como sus brazos que se adhieren fuertemente al epitelio para poder realizar ese proceso de invasión y desarrollar el proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la estructura, pues algunas también no van a tener flagelo, algunas no van a tener cápsula, ¿no? Entonces, no todas están dotadas de estas estructuras, pero cuanto más sumen a su estructura, la bacteria es más patógena. Más patógena. ¿Qué características podemos mencionar de las bacterias? En primer lugar, las células, ¿no? Que son procariotas. Y hemos mencionado que estas células definitivamente carecen de un núcleo verdadero. Su reproducción es por fisión binaria, por bipartición. Se reproducen generalmente en un estimado hasta cada 20 minutos, ¿no? Es su bipartición, cada 20 minutos. Y pues imagínense, si nosotros colocamos una muestra, ¿cuántas bacterias realmente estaremos colocando? Y que cada 20 minutos son doble, imagínense, en 24 horas, ¿no? Es por eso que podemos apreciar el crecimiento. El ADN circular, ¿ya? El ADN circular. Ahora hay que mencionar algo aquí. Generalmente, hoy en día en las bacterias, antes tenían pues el material genético y ahí quedaba. Pero ahora la gran mayoría de bacterias tiene algo adicional que se llaman los plásmidos. Los plásmidos vienen a ser material genético extra en la bacteria y que se puede compartir. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de este material genético que es el ADN, las bacterias pueden tener un material genético extra, ¿no? Que se llaman plásmidos y que se pueden compartir. Y lamentablemente que se pueden compartir. ¿Por qué? Porque en ese pequeño material genético que se llaman plásmidos está toda la información genética de la bacteria. Así es que si esa bacteria es altamente resistente, la compañera que no lo era, al compartirle, lo es. Y es por eso que estamos perdiendo. Estamos perdiendo grandemente porque las bacterias están volviéndose superbacterias y se estima que en los próximos 10 años se va a desencadenar una muerte peor que la pandemia vivida por SARS-CoV-2. Eso estima la ciencia en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque actualmente no hay empresas que se están preocupando por desarrollar nuevos fármacos. Todos no quieren. ¿Por qué? Porque dicen que no hay ganancia. Exacto. Entonces se están dedicando a otras cosas. ¿Y entonces qué vamos a hacer si no hay fármacos? Y no solamente para bacterias, para los hongos también. Estamos realmente preocupados. Entonces, también no poseen organelos membranosos y sus ribosomas generalmente predominan los 70S. Vamos a pedirles que investiguemos un poquito con respecto a los ribosomas. ¿Por qué nos dice 70S? ¿Qué significa ese S al final, no? Y hablemos un poquito de los ribosomas. La próxima clase pediremos la participación rápida de 5 estudiantes como máximo que nos puedan compartir sobre los ribosomas, ¿no? De las bacterias. ¿A qué se refiere cuando hablamos de 70S? ¿Chicos? Muy bien. Ahora hablemos sobre esa estructura bacteriana, ¿no? ¿Cómo la vamos a dividir esa estructura? La vamos a dividir en 3 partes fundamentales. La pared celular, la membrana citoplasmática y los factores de virulencia de la bacteria. Cuando hablamos de la pared, es una herramienta clave para poder identificar a las bacterias. Porque miren, hay tantos métodos de identificación, pero uno de los más fáciles a través de muchísimos años es lo que queda de Gram, ¿no? ¿Por qué? Porque Gram nos dejó
esa coloración tan sencilla y tan simple que nos permite identificar y a la vez clasificar a las bacterias en dos grupos que son las gram positivas y las gram negativas. ¿En base a qué? A su parencia. Los gram positivos ricos en proteínas, alrededor de 80 capas de péptido glicano, muy grueso, están cargados de ácidos teicoicos, ¿no? Las gram negativas, al revés, pobres en péptido glicano, no muy delgado, una capa, 2 capas de péptido glicano, que está después de la gran capa de lipopolisacáridos, ¿no? Una estructura gruesa de grasa, de lípido A principalmente, ¿no? Y pues estas gram negativas tienen dos membranas, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna, ¿no? En cambio, las gram positivas solo tienen membrana interna. Y ustedes podrán ver que esa es la característica por qué los bacilos gram negativos suelen ser más resistentes que las bacterias gram positivas, ¿no? Porque tienen doble membrana. Con respecto a la membrana citoplasmática, es una membrana que va a permitir a la bacteria el transporte, ¿no? De sustancias para su nutrición, para la producción de energía, para la síntesis de lípidos, una estructura muy importante en la bacteria. Dentro de sus factores de virulencia, hemos dicho, cuanto más estructuras tiene, más patógena es. Entonces colocamos cápsulas, flagelos, fibrias, pilas, esporas, que dijimos que tenía adicional, ¿recuerdan? Que también era de alta virulencia, acabamos de mencionar. ¿Qué cosa tenía adicionalmente? Excelente, el plásmido. Una bacteria con plásmido se convierte en una bacteria potencialmente plasmizadas, no todas. Ya, pero las que tienen, comparten. Imagínense que nosotros lleguemos a infectarnos con una bacteria poseedora de plásmido hasta a nuestra microbiota que comparte la vibración. Es que lamentablemente no solamente comparten entre la misma especie, sino que lo hacen con diferentes géneros y diferentes especies. Y ahí podríamos citar el ejemplo del Enterococcus. El Enterococcus es parte de la microbiota normal gastrointestinal, pero es una de las bacterias que puede compartir plásmidos si posee no solamente los de su mismo género, sino a cualquier tipo de género bacteriano. Y gracias a esa bacteria es que tenemos Staphylococcus vancomycina resistente, el letal. ¿Quién le transfirió el plásmido a Staphylococcus? Aquí podemos apreciar a los dos grupos, mira, gram positivo y gram negativo. Hemos dicho que las bacterias gram positivas, miren su estructura, el péptido glicano o la proteína es gruesa, tiene alrededor de 80 capas de péptido glicano. Esto es por proteína pura. De tal manera que los gram positivos se tiñen fácilmente con el cristal violeta. Es por eso que los vemos de color morado. ¿Por qué? Porque esta carga de proteínas pues, tiene una carga negativa. Y el cristal violeta es un colorante básico cargado positivamente. Y uno de los puntos de atracción son las cargas opuestas. Y ustedes en práctica podrán averiguar algo más. ¿Ven? Y también aquí están los ácidos teicoicos, los lipoteicoicos, que sirven básicamente para despertar al sistema inmunológico. Ustedes saben que este péptido glicano, una vez que esta bacteria ingresa a mi organismo, va a ser atacado, ¿verdad? Recuerda la inmunología. ¿Quién va a atacar este péptido glicano? Claro, puede atacar un macrófago, puede atacar el sistema de complemento, ¿recuerdan? Claro, y formar el vaso.
Exacto. Entonces, ustedes ya están relacionando. Ahora, por acá tenemos a un grupo de gram negativos. Y miren ustedes, ¿dónde está el peptidoglicano? Está aquí, ¿ven? Una capita muy delgada, fina, que está después de la capa de lípidos. Miren aquí, su capa es gruesa de lípidos A, o conocidos como lipopolisacáridos, ¿no? Acá tenemos. Aparte, las gram negativas tienen porinas por donde pueden eliminar toxinas, por donde pueden ingresar sus nutrientes, ¿no? Tienen el espacio periplásmico, tienen doble membrana, la externa y la interna, ¿no? Por lo tanto se hacen mucho más resistentes. ¿Ya? Y eso ustedes lo van a ver ahora en la práctica cuando hagan su práctica de coloración para poder diferenciar la estructura, la clasificación de la bacteria, ¿no? Van a poder aprender cómo teñir, cómo llegar al punto medio exacto para verlas con las características que se esperan, ¿no? Y van a poder ampliar los conocimientos en cuanto al fundamento de esa técnica. Ahora veamos la morfología bacteriana, ¿no? Ustedes saben que las bacterias tienen diversas formas, ¿no? Entonces, en cuanto a la morfología, podemos agruparlo en 3 grupos importantes. Según su forma propiamente dicho, que puede ser un coco en forma circular, que puede ser un bacilo con un bastoncillo, o pueden ser espirales. Según su agrupación, los podemos ver en racimos. Si son cocos en racimos, decimos estafilococos. Si son cocos en cadena, estreptococos. Si son diplococos, o sea, cocos en pares, neumococo. O pueden ser sarcinas, que generalmente terminan siendo también estafilococos. También, en cuanto a la morfología, lo podemos clasificar por su movilidad. Algunos son inmóviles, otros son móviles. Inmóviles porque no tienen flagelos, móviles porque lo poseen. Y si tienen flagelos, los flagelos pueden ser únicos, pueden ser múltiples, que están en todo el cuerpo bacteriano, pueden ser solo en polos opuestos, ¿no? O pueden ser únicos, ¿sí? Entonces, los flagelos van a permitir la movilidad de la bacteria. Y hemos mencionado, toda bacteria flagelada tiene mayor virulencia. ¿Sí? Y aquí podemos apreciar en la imagen que dijimos que los cocos son circulares. Y si las vemos en pares, se les lee como diplococos. Entonces ustedes en la práctica, cuando hagan la coloración, van a ver probablemente cocos en pares. ¿Cómo vamos a leer la coloración de Gram? Tenemos que lecturarlo como debe ser. En este caso, yo estoy observando los cocos en pares. ¿Y de qué color lo estamos observando? Oscuros como morados. Exacto. ¿Y qué dijimos? Los gram positivos se tiñen de color morado y los gram negativos de color rosa. Ustedes lo han visto ya en microbiología. ¿Han llevado microbiología general? No. Ah, ok. Entonces hay que ser un poquito más. Entonces, cuando utilizamos la coloración de Gram, cuando teñimos a las bacterias, con la tinción de Gram se van a clasificar en 2 grupos: los gram positivos y los gram negativos. Si se tiñen de color oscuro, son gram positivos. Y si se tiñen de color rosa, son gram negativos. Entonces, ¿aquí qué serán? ¿Positivos o negativos? Positivos. Excelente, son positivos. ¿Sí? ¿Y cómo los lecturamos para hacer el reporte de la coloración Gram? Diríamos que son diplococos gram positivos. ¿Sí? Diplococos, porque son G2, gram positivos. Y si ustedes observan un poquito más, van a ver que alrededor de estos diplococos hay como una aureola blanca. Eso viene a ser la cápsula. En la tinción de Gram, la cápsula no se tiñe, pero sí van a poder ver que hay un espacio donde no ingresa el colorante. Entonces, aquí, ¿cómo lecturaríamos? Diplococos, gram positivos, capsulados. Exactamente, capsulados. Aquí, ¿cómo sería la lectura? A ver quién me apoya. Esto también, ¿cómo lo ven? De color moradito, ¿ya? Aquí está, moradito. Si ustedes ven los bordecitos un poco rosa, que no los confundan, ¿ya? Moraditos. ¿Cómo lecturaríamos?
Streptococcus positivo, Miss. Claro, son gram positivos, muy bien. Nos falta describir la forma. Cadena, ¿sí? Exacto. ¿Y cómo se ven las formitas de las bacterias? Cocos. Cocos, ¿no? Entonces serían cocos, ¿qué más? Gram Positivos. positivos en cadena. Y eso es compatible con Streptococcus, ¿no? Cocos gram positivos en cadena, ¿no? Compatibles con Streptococcus. Ahora aquí, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo lecturamos? Coccus positivo. Aquí serían, que dice que son de A4, ¿verdad? Entonces, tetracocos gram Positivos. ¿verdad? Tetracocos gram positivos. Y hemos dicho cuando son tetra o son de A8 sarcinas, es compatible con Staphylococcus. Acá tenemos a la sarcina de A8, por ejemplo. ¿ven? Acá tenemos, a ver cómo lecturamos aquí. Ya son en racimo, ¿verdad? ¿Cómo lecturamos entonces aquí el gram? Claro, van a ser compatibles con Staphylococcus, pero ¿cómo describimos? Así acá han dicho que son cocos gram positivos en cadena, ¿verdad? Acá, ¿cómo lo ven? ¿Han visto el racimo de uvas? ¿No les parece similar? Como un racimo. Ok, no se van a olvidar. Entonces, acá son cocos gram positivos dispuestos en racimo. Exacto. O de lo contrario, cocos gram positivos en racimo. ¿Compatibles con qué? Con Staphylococcus. Entonces, morfológicamente, ¿cómo se ven a los Staphylococcus? En racimos. ¿Cómo se ven a los Streptococcus? En cadena. ¿Cómo se ven a los neumococos? Como diplococos. Neumococo, pero siempre en cuando tenga ¿qué cosa? Cápsula. Siempre y cuando tenga acá, porque hay otros que son diplococos que no puede ser un neumococo, sino un Streptococcus viridans. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Ustedes en la práctica van a lecturar la coloración de gram y ya deben ir un poquito preparados. ¿Ya? Así que si ven en cadenitas y moraditos, cocos gram positivos en cadena. Si están en racimo, cocos gram positivos en racimo. ¿Ya? ¿Y esas se ven en qué forma? Las pueden ver en 8, en cocos de A8 y la pueden reportar también como acá como tetracocos y acá cocos gram positivos en sarcina. ¿Ya? Acá los bacilos ahora, ¿no? Estamos con gram negativos. ¿Ya? Acá tenemos a un bacilo, ¿no? Que se pueden ver en forma independiente. ¿De qué color están? Entonces, ¿cómo lecturaríamos acá? Bacilos gram negativos. Claro, ¿pero qué cosas son? Bacilos. Excelente. No, simplemente bacilos gram negativos. Listo. ¿Ven? Aquí. Acá. Diplobacilos gram negativos. Diplobacilos, muy bien. Ahí me apoyaron en el aula, muy bien. ¿Sí? Diplobacilos gram negativos. También van a poder ver algunas veces los bacilos dispuestos en palizada. En palizada es cuando vienen uno detrás de otro, ¿no? Y eso se llama empalizada. Hay ciertas bacterias que las forman y ya podremos ver más adelante. Sin embargo, acá les quiero decir que a veces pensamos que los bacilos siempre son gram negativos, pero no es así. También tenemos bacilos gram positivos. Y aquí estamos viendo a los bacilos que están formando cadenas, ¿verdad? Entonces, ¿y se parecen a qué bacterias? A los estreptococos. Exacto. Entonces, aquí, ¿cómo lecturamos? Estreptobacillus. Ajá. Exacto. Streptobacilos gram positivos. Muy bien, en el aula también me están apoyando. Muchas gracias. Streptobacilos gram
positivos. Esto, por ejemplo, va a ser el caso típico del lactobacillus, por ejemplo, que le gusta formar estos streptobacillus grandes, ¿no? Prominentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre su clasificación. Sí. Para clasificar a las bacterias, ustedes van a encontrar que hay diversas formas de clasificar, Pero yo les pregunto, ¿con qué se quedarían ustedes en esta noche? Si quisieran clasificar a las bacterias. Miren aquí, todo lo que hay. ¿Cuál sería más fácil para ustedes? Por su forma. A ver, ¿qué nos dicen en el aula? Por su forma y por su pared, son su pared. Muy bien. Forma y nos dicen, claro, eso es lo más fácil. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. La forma y la pared y no hay más problema. ¿Por qué? Porque la forma la puedo ver. ¿Cómo? ¿Cómo la veo la forma? Exacto. ¿Y qué utilizo para poder ver? El microscopio mediante una técnica de tinción, una fluorescencia. Así es que entre que hago la técnica de Gram puedo apreciar tanto la pared y su forma. Y es lo más fácil que tenemos. Y hemos mencionado que por su forma y hemos visto cómo las vamos a ver. Y gracias a la pared las vamos a diferenciar en Gram positivos y negativos. Pero no nos olvidemos que hay otro grupo de bacterias que no pueden ser clasificadas con la técnica de Gram, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. No podemos clasificarlas con Gram, que son los bacilos alcohólico resistentes, ¿no? Esas no las podemos clasificar con Gram. ¿Por qué? Porque tienen otras características en la pared. Y les voy a estar invitando para que ustedes puedan buscar cómo está conformada la pared de Mycobacterium, ¿ya? De Mycobacterium. ¿Cómo está conformada la pared de Mycobacterium? Ustedes han visto ahí a los Gram positivos, a los Gram negativos, han podido ver la composición de su pared. ¿Y qué pasa con Mycobacterium, no? De pronto también en la parte práctica ahora que hagan, me parece que sí lo van a incluir, ¿no? Así es que ustedes pueden ir ya preparados para ese momento. ¿Cómo es que se llama bacilos? Bacilos alcohol ácido resistentes, ¿no? Que son generalmente Mycobacterium. Tenemos algunos otros también, ¿ya? Ahora, también es importante resaltar que hay bacterias que no tienen pared. Y ese es el gran reto en microbiología, ¿no? ¿Qué sucede? Van a ver que generalmente los varones padecen de infecciones urinarias, ¿no? Generalmente no, disculpe, los varones padecen infecciones urinarias asociadas a bacterias que no tienen pared, como por ejemplo ureaplasma, micoplasma. Entonces vienen con el cuadro, ¿no? Con la sintomatología, traen la muestra de orina al laboratorio y nosotros no encontramos nada en el cultivo. En la coloración no las podemos ver, en el cultivo no van a crecer porque son anaerobios, entonces siempre mandamos un cultivo como negativo. Pero el paciente dice, ¿cómo es tan negativo si yo tengo los síntomas, me duele, me arde el diccionario? Entonces por la clínica generalmente el médico le tiene que dar su tratamiento. Pero no se sabe qué es lo que realmente tiene. ¿Por qué? Porque hay bacterias que lamentablemente carecen de pared celular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en este caso? Debemos prepararnos. Puede ser por sistema inmunológico, detectando los antígenos. Y hay disponible los flujos lateral para micoplasma, para ureaplasma, ¿no? Debemos implementar nuestros laboratorios. Imagínense, sí. Chicos, y hay por otro lado también la clasificación es según la nutrición de la bacteria, ¿no? Dependiendo de lo que necesita para poder crecer, también según su metabolismo, algunos necesitan oxígeno para desarrollar, otras no necesitan oxígeno, otros son microaerófilos, ¿no? Entonces, también depende de ello. Y también según su clasificación taxonómica. Ustedes saben que como cocos gram positivos tenemos infinidad. Como cocos gram negativos también tenemos, bacilos gram positivos, gram negativos, tenemos infinidad y taxonómicamente se puede agrupar, ¿no? Que es mucho más tedioso, mucho más engorroso para poder inclusive manejarlo, ¿no? Pero sin embargo ustedes pueden buscar y van a encontrar pues un sinfín en ese punto.
Acá podemos ver la secuencia de la coloración de Gram, donde nosotros vamos a tener un extendido. De pronto ustedes quisieran ver, a ver, me hago un hisopado faríngeo o simplemente un hisopado de carrillos, meten un hisopo, ustedes mismos pueden hisoparse el carrillo, hacen un extendido en su lámina corta, esto fijan, que puede ser una fijación con etanol puro, que es lo ideal, o al calor también suave, ¿no? Se fijan las bacterias al porta y comenzamos a colorear, ¿no? Primero cristal violeta, ¿no? ¿Qué hace el cristal violeta? Va a cubrir a todas las bacterias, todas van a tomar el color morado. Luego agregamos el ugol o el yodo, que va a servir para impregnar el cristal violeta en cada estructura. Es el mordiente, para que no salga el color, como que sella, ¿no? Ahí se forma un complejo cristal violeta-yodo, ¿no? Que se conoce ese complejo. Entonces, claro que una vez que hemos echado el cristal violeta, generalmente a veces es 1 minuto o 2 minutos, va a depender del colorante, no hay un tiempo especificado, debemos lavarlo. Pasa ese tiempo, lavo, quito el colorante, ahora agrego el ugol, que va a ser el mordiente, ¿no? 1 minuto, acá nos dice que es el promedio, igual lavo, acá tengo ya impregnada, pero ¿quién va a tener impregnado? ¿Todas? No, solo las gram positivas, porque ¿qué hemos dicho? Que esas son afín al cristal violeta. En cambio, si hay bacilos, esas van a estar cubiertas, pero no van a estar impregnadas, porque no tienen cristal, perdón, no tienen la moreína, la proteína. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tiempo de la decoloración, tenemos que agregar el alcohol, ahora alcohol etílico, chicos, antes era alcohol acetona, pero ustedes saben que ahora la acetona está controlada, gota por gota, ustedes saben ya para qué la utilizan, ¿verdad? Ya. Entonces yo en mi laboratorio, ni loca de tener acetona, ¿no? El libro de estar haciendo mi informe mensual, en qué utilizar, pero por supuesto, quien utiliza acetona tarde o temprano va a tener que dar cuentas, ¿no? Y si tú no das cuentas qué hiciste con la acetona, nos podemos pasar un tiempito, ustedes ya saben, ahí con nuestro atuendo a rayitas. Entonces, acetona, por ejemplo, utilizan en patología, ¿no? Y en anatomía patológica mensualmente se tiene que hacer el reporte en qué gastaron, cuánto gastaron, todo, ¿no? Entonces, en microbiología, en el caso mío del CIVIC, no utilizar acetona y reemplazarlo por el alcohol de 95, que es un alcohol etílico que da los mismos resultados, ¿ya? Entonces, y es menos tóxico. Entonces, agregamos alcohol etílico al 95%, y ¿qué va a hacer? Va a comenzar a retirar el colorante, como ustedes están viendo en la imagen, de todas las que no son gram positivas. Y los bacilos habíamos dicho que no tienen esa capa gruesa, si son gram negativos no tienen, ¿no? Entonces, miren, le quita, el alcohol va a quitar el colorante a las que no han tenido afinidad por el cristal violeta, ¿no? Se van a quedar teñidos solo los poquitos que sigan. Lavamos y agregamos el colorante de contraste, que es la safranina, ¿no? Este siempre es un tiempo menor. Yo, por ejemplo, utilizo solamente 10 segundos, ¿no? Ese es mi control en microbiología y ya es suficiente. Algunos de repente más, eso lo gradúa cada laboratorio. Y miren que eso me va a servir para teñir ¿a quiénes? A los bacilos que son pues ricos en capa lipídica, ¿no? Y de esa manera podemos diferenciar los gram positivos y los gram negativos. Este proceso ustedes lo van a desarrollar en el laboratorio, ¿no? Y también seguro algunas otras coloraciones más que tenemos disponibles, como para flagelos, como para esporas, ¿no? También hay coloraciones. Y nos debe quedar una coloración pues limpia, ¿no? Para que no tengamos restos de colorantes, pigmentos. Claro que esto es una imagen, chicos, pero realmente no nos debe quedar con precipitado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede confundir. Porque un precipitado a veces se asemeja a un coco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Filtrar. La solución es filtrar antes de hacer nuestro proceso, para tener, ¿no?, coloraciones limpias, para no tener inconvenientes. La próxima semana vamos a estar de todas maneras teniendo al ingreso nada más, vamos a traerles unas capturas de las coloraciones que hacemos ahí en microbiología para que ustedes puedan entregar su reporte, ¿ya? Entonces ahí también vamos a tratar.
Ajá, y aquí tenemos la síntesis. Acaban de tener ustedes, no se rían pues chicos, acaban de tener la síntesis. ¿Por qué les damos la síntesis? Porque dentro de lo que tenemos ahora de estructura de la universidad nos pide que al final les demos un resumen. Y a mí me parece bien, porque con eso también se mejora. ¿Qué pasa? Que ustedes de repente ya estudiaron todo, ya les hemos explicado, y de pronto quieren tener una ayuda de todo lo que se ha estudiado. Y quieren quizá comparar, quieren ver de alguna forma algo resumido. ¿Y qué hemos dicho? Que hemos estudiado las bacterias en función a su estructura, a la morfología y a la clasificación. Entonces, si yo quiero hablar de estructura, la pared celular, era la membrana la que está después de la pared y está asociada a los mecanismos pues virulentos, ¿no? ¿Y qué era de cada una? Acá ustedes van a poder ver, ¿no? Detenidamente, y así la morfología, la forma, la agrupación, la movilidad. Y en la clasificación, ustedes se quedaron con forma y pared, yo también, igual ahí van a tener para poder tener un estudio resumido, ¿no? Y que pueda de repente ayudarles. De repente no tienen o están en el carro, están viajando tan solo con este final, ustedes pueden recordar todo lo que ya hemos hecho en clase. Ya, estimados, entonces esto sería todo por el día de hoy. Agradecerles por el tiempo, realmente estoy pensando que la evaluación diagnóstica creo que les voy a poner en el aula, ya que para que todos tengan la misma oportunidad y podamos de todas maneras recabar esa información y podamos mandar a la escuela, ¿no? Para que no tengamos inconvenientes. Lo subo al aula el día de hoy, les pongo tiempo, pues que van a ser 30 minutos, y ustedes lo deben. Recuerden que no tienen que sacarse 20 en ese examen. Ese examen es de diagnóstico. Se supone que ustedes no han llevado el curso. No vaya a ser que en ese examen tengan 20 y en los que van a llevar ¿no? Entonces, deseo que puedan ser lo más honestos posible, recordando que pues esa nota no implica el promedio. Entonces, háganlo conscientemente y lo suben. Bueno, chicos, entonces eso es lo que les quiero mencionar, y por lo demás pues solamente agradecerles y no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez para poder